Bien, cambiamos ahora de tema y hoy les vamos a conocer esta historia de esta joven Eugenia Suárez, quien está internada en grave estado de salud, pero su familia, tanto ella como su madre, son testigos de Jehová, por lo tanto se niegan a que esta joven, reciba una transfusión de sangre. Para ayudar a entendernos también el marco legal y qué es lo que se puede hacer en este tipo de situaciones, también el padre, hay que ver qué postura puede llegar a tomar el padre. Bueno, tenemos una invitada en el día de hoy, está María Susana Ciruzzi, abogada especialista en bioética. Susana, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Bienvenida. Buenas tardes. Y como yo le decía, conocer un poco el marco legal. No es el primer caso, hace un par de meses también dábamos cuenta de una situación de un chico, de un enfrentamiento dentro de la familia. Digo, ¿qué es lo que se puede hacer legalmente? En este caso puntual son las tías de la chica las que piden que la justicia actúe, para que finalmente se pueda hacer esta transfusión. Bueno, con respecto al tema de los testigos de Jehová y al rechazo de tratamiento que ellos suelen hacer basados en sus creencias personales, hay que hacer una diferencia fundamental entre cuando el paciente es adulto y cuando el paciente es un chico. Y dentro de los chicos hacer una diferencia también fundamental en cuando se trata de un paciente muy chiquitito que no puede expresar sus preferencias, y cuando ya estamos frente a un adolescente que como buen adolescente empieza a ejercer determinados derechos, y si es su decisión no tratarse porque esas sí son sus convicciones personales, en general se intenta respetar la autonomía del paciente. Usted me habla de adolescente, hoy la adolescencia, digamos, creo que todo es discutible, pero más o menos comienza a los 13, 14 años, ¿no? ¿Qué pasa si es adolescente menor de edad? ¿También hay que escucharlo, digamos, si está en riesgo su vida? Digamos, a ver, adolescente para la ley es siempre menor de edad. Claro. Porque se entiende por niño toda persona menor de 18 años, ¿sí? La mayoría de edad se adquiere a partir de los 18. Okay. Por lo tanto, siempre que hablamos de adolescente estamos hablando de alguien que es menor de edad. Lo cierto es que existe desde el punto de vista bioético y legalmente está siendo reconocido lo que se conoce como la autonomía progresiva, o la doctrina del menor maduro. Esto quiere decir hacer una diferencia entre lo que es capacidad jurídica, que tiene que ver con la celebración de actos jurídicos como matrimonio, compraventa, y lo que tiene que ver con el ejercicio de derechos personalísimos, como es, por ejemplo, cuidar la propia vida o la salud. Cuando hablamos del ejercicio de derechos personalísimos, en principio el único que puede ejercer esos derechos es el propio titular. Cuando se trata de un chico muy chiquitito, los representantes naturales son los padres. Sí. Cuando se trata de un adolescente, a partir más o menos de los 13, 14 años, que es la edad que se toma, si ustedes leen la ley de salud reproductiva, por ejemplo, toma a los 14 años a los fines del consentimiento para eso es lo que le el preguntaba. acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo. Entonces, a los 13 años, un chico puede consentir relaciones sexuales con alguien de su propiedad. A los 14 puede reconocer hijos sin autorización paterna. Entonces vemos que hay un ámbito en el cual se le va reconociendo el ejercicio de determinados derechos, porque se considera que esa competencia, que no es la capacidad jurídica, es algo progresivo, que se va adquiriendo a medida que uno va madurando. O sea que después de los 14 años se lo escucha. En general se lo escucha siempre, por lo menos lo que nosotros hacemos en el hospital donde yo trabajo, el Hospital de Pediatría Garrahan, es tratar de hacer intervenir al chico, inclusive en los detalles más, entre comillas, tontos que uno pueda pensar como adulto, que es, por ejemplo, qué querés comer cuando salís, te recuperas de la anestesia, por ejemplo. Ahora digo, en los casos en los cuales está en riesgo la vida de la persona. Sí, en realidad cuando se trata de menores de edad, de chicos, sean adolescentes o chiquitos, lo que uno toma en cuenta es la razonabilidad de la negativa. Esto tiene que ver con la relación que hay entre los medios que yo voy a emplear y la finalidad que tengo. Cuanto más curativo es el tratamiento que yo le ofrezco, menos razonable va a ser la negativa a rechazar ese tratamiento. Entonces, por ejemplo, una transfusión sanguínea es, desde el punto de vista médico, un procedimiento mínimamente invasivo, altamente curativo y mínimamente riesgoso. Distinto como uno podría ver una quimioterapia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso significa que yo voy a tener que tener en cuenta en cada caso particular, si no es un principio general, sino aplicable al individuo concreto,
esa razonabilidad, por qué el paciente se niega, cuánto estoy afectando sus derechos y las alternativas que yo tengo para brindarle. Si tengo otras alternativas de tratamiento que inclusive se aplican con los testigos de Jehová, porque hay, esto lo podrá explicar mejor un médico, pero hay procedimientos médicos que se hacen, por ejemplo, con la autotransfusión sanguínea o que pueden evitarse la transfusión sanguínea. Hay otros en los que no hay forma de evitar la transfusión sanguínea y si eso le va a permitir recuperar su salud con un mínimo, entre comillas, costo personal, claro, entonces se opta por eso. Ahora, tengo entendido que esta chica tiene un cuadro de anemia muy grave. Ella entró por una cuestión ginecológica, luego se dio este cuadro de anemia y sí se ha probado con otra alternativa, que es justamente las inyecciones de hierro, que no han funcionado. Digo, hace aparentemente 7 días que está recibiendo estas inyecciones de hierro, pero no han funcionado. ¿Cuál es la próxima instancia? Entonces sería así la transfusión. Digo, ya se le ofrecieron y se aplicaron otro tipo de tratamientos sin el resultado esperado. Seguro. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre estamos en una tensión permanente entre derechos, que no tiene una resolución ni sencilla, ni única, ni perfecta. Claro. Entonces está, por un lado, las creencias personales de la familia y de la propia paciente, y por otro lado, el derecho a la vida y a la salud. Sí. Y esa tensión la única forma de darle una, entre comillas, solución es restringiendo el derecho que me parezca, en el caso concreto, como de menor jerarquía. Claro. Y eso es una decisión probabilística que uno hace de la mejor manera posible. Pero lo que quiero marcar con esto es que no hay una solución al dilema, no hay soluciones, hay solamente opciones. Claro, y depende puntualmente también de cada caso, ¿no? Sí, de cómo se da cada caso. Lo que estaba viendo es que aquí también hay problemas familiares, ¿no? La madre, dicen, le está ocultando información al propio papá para que no intervenga y demás. Le pregunto a usted, ¿han tenido en el Garrahan qué experiencias similares con pacientes menores, testigos de Jehová? Se me ocurre que el Garrahan debe tener experiencias muchísimas de estas, ¿no? Sí. En realidad nosotros lo primero que hicimos fue reunirnos con la comunidad de los testigos de Jehová a través de sus enlaces y consensuar un consentimiento informado frente al rechazo de tratamiento, en el cual uno asume como equipo tratante el compromiso de respetar la negativa en la medida en que el estado del paciente nos permite aceptar esa negativa. Esto referido a la decisión de los papás. Y los papás tienen muy en claro que llegado el momento en que no podamos tener otra alternativa más que la transfusión sanguínea, se lo va a transfundir. Pero también hemos tenido experiencias con pacientes adolescentes con enfermedades muy graves que ellos mismos han solicitado el rechazo de la transfusión sanguínea y en algún caso lo hemos aceptado porque hemos considerado que en ese caso particular y por el estado del paciente, sus creencias personales tenían más valor que la protección de la salud. Bueno, y la vida. ¿Estaba en riesgo la vida? Estaba en riesgo la vida, pero con una enfermedad mortal. Entonces el estado devolutivo del paciente no iba a cambiar el resultado final. Entonces él prefirió respetarlo para garantizar su calidad de vida frente a la cantidad de vida que le podía quedar en ese caso en concreto. Porque ustedes hacen un juramento como médicos. Bueno, usted es abogada también. Sí. Pero los médicos es el juramento hipocrático. Hipocrático, sí. Que es, digamos, atender y salvar la vida digamos... es guardar, porque no es salvar la vida a cualquier costo. A ver, ¿cómo es? Explíquelo. Digamos, una cosa es, desde el punto de vista estrictamente bioético, la vida en su expresión biológica, ¿sí? La cantidad de vida que cada uno puede vivir. Frente a ese principio de cantidad de vida, aparece lo que es el principio de calidad de vida y de dignidad. Por lo cual, eso significa que frente al tiempo de vida que nos pueda quedar, cada uno de nosotros, y esto está garantizado por la Constitución Nacional en el artículo 19, su propio proyecto de vida, en la medida en que no afecte derechos de terceros, no vulnere derechos de terceros, puede decidir por ahí no vivir tanta cantidad de vida, pero vivirla con una mejor calidad. Los médicos juran, obviamente es uno de sus primeros deberes, es proteger la vida, pero frente a la protección de la vida, cuando ya no pueden curar, porque por ahora no todas las enfermedades lamentablemente son curables y somos todos mortales, el médico tiene que paliar el dolor y el sufrimiento y acompañar al paciente en la toma de decisiones y en el camino una buena muerte. Y una buena muerte significa con una buena calidad de vida en la medida de lo posible. Entonces, frente a
ese momento en el que ya la cantidad de vida aparece reducida, el paciente puede decidir por una mayor calidad de vida. Por eso le decía que no es la protección de la vida así a ultranza, sino que hay otros valores. Ahora, tomando lo que decía Adri, ¿no? Trascendía en las últimas horas que la madre le estaría negando información al padre. Sí. Y la pregunta es la siguiente, digo, si esto efectivamente es así y a la chica le pasa algo, le sucede algo aún más grave en su salud, ¿el padre puede tomar acciones legales o no? Va a depender de si esta joven está en condiciones de efectivamente rechazar la transfusión, si fue una decisión suya o de su madre. Sí, en realidad, digamos, uno lo que trata cuando aparecen estos conflictos familiares es tratar de resolverlos dentro del marco asistencial y no judicializar estos procesos, porque en realidad la intervención judicial termina siendo disruptiva en la relación médico-paciente. Entonces, por ahí uno lo que trataría es convocar al padre, sentar al papá, a la mamá, dentro del equipo de salud, hablar con ellos, ver qué información maneja cada uno, ver cuáles son sus preferencias y sus decisiones, si la paciente está en condiciones de hablar, poder conversar con ella y tratar de llegar a un acuerdo dentro del marco de la relación asistencial. Estos problemas conflictivos en situaciones extremas pasan siempre en la familia, digamos. Entonces uno trata de ver la solución dentro mismo de la relación asistencial. Claro, pero digo, cuando hay una creencia religiosa, hace pocas semanas, sin ir más lejos, una joven falleció también de anorexia, pertenecían a una religión y la madre no quería que se le brindaran determinados tratamientos, pero el padre no estaba al tanto de esta situación y hizo una denuncia luego cuando muere su hija. Digo, también es el padre. Por supuesto, digamos, tiene derechos. Lo que pasa que el médico o sea, el tema del consentimiento informado, lo que nosotros decimos consentimiento informado subrogado, esto es cuando son los padres o un tercero el que tiene que brindar el consentimiento informado, uno en general se maneja en una hipotética buena relación familiar con que uno de los padres basta para dar el consentimiento informado, a menos que uno conozca fehacientemente que hay una negativa del otro papá. Entonces ahí lo convoca al otro papá y trata de concordar con todos. Porque si no sería imposible la toma de decisiones médicas si dependiéramos que siempre estuvieran todos los papás, sobre todo en pediatría, que la relación asistencial es inclusive con la familia empleada, o sea, con los abuelos presentes, digamos, todo se dificultaría mucho a la hora de la toma de decisiones. Doctora, con la experiencia que usted tiene allí en el Garrahan, la pregunta es, ¿alguna vez murió un paciente o una paciente por una cuestión religiosa? A ver, mueren por la patología, no mueren por la cuestión religiosa. La cuestión religiosa es parte de la persona humana. Inclusive las cuestiones no religiosas, o sea, la persona que no tiene creencia alguna digamos, en una figura trascendente. Uno lo que trata es el paciente con su enfermedad, con su familia, con su circunstancia vital, y trata de respetar todo eso, tratar de armonizar todo eso, lo cual no es sencillo, obviamente. Entonces, todos nosotros pagamos un costo por las decisiones que tomamos, ¿sí? Y tratamos de tomar la mejor decisión posible. Nosotros lo que tratamos es, cuando vemos que el paciente está totalmente convencido que ese es su propio proyecto de vida y desde el punto de vista médico no tenemos nada más que ofrecerle, más que acompañarlo, que eso es muy importante también, acompañarlo en esa decisión tan trascendental, lo hacemos. Cuando tenemos otras alternativas, trabajamos con el paciente en la medida que su enfermedad lo permita, obviamente, para tratar de que él entienda cuál es nuestra postura y que eso es lo que más le conviene. Sí, cuesta entenderlo, ¿no? También, porque en el caso de esta chica, reitero, es un problema ginecológico a raíz del cual se le desató una anemia, es decir, no es un cuadro grave del cual estamos hablando, pero sí se vuelve grave en tanto no pueda recibir una transfusión de sangre. Entonces digo, cuando están en riesgo la vida de la persona, a uno, no tenemos esa creencia religiosa, pero digo, cuesta creerlo, ¿no? Hasta de la misma madre que ve a su hija que está en riesgo. Por eso le preguntaba si había casos similares a la doctora donde el desenlace fue fatal, digamos, porque más allá del cuadro de la enfermedad y del tratamiento, si estas cuestiones en este caso de transfusiones no realizadas, terminó derivando en alguna muerte, ¿no? Sí, en realidad, digamos, vuelvo a repetirle, cuando nosotros consideramos que lo que le estamos ofreciendo sobrepasa en los
beneficios, la negativa al tratamiento basado en creencias religiosas y los papás no aceptan esto, obviamente la única alternativa que nos queda es recurrir a la justicia para que nos autorice a realizar la transfusión sanguínea. Es lo que piden las tías, de la Exactamente, la única forma que nos queda. Nosotros en general esto lo tenemos muy aceitado y muy trabajado con los papás, sobre todo cuando no se, digamos, por ahí en situaciones agudas es más difícil trabajarlo, pero cuando estamos hablando de enfermedades que ya vienen de un tiempo de evolución, uno va hablando con los papás, inclusive haciéndoles entender por qué, digamos. Y en el caso de los trasplantes, que el Garrahan es también uno de los lugares más importantes, ¿qué pasa con los testigos de Jehová? Entiendo que si no aceptan las transfusiones, difícilmente acepten el órgano de otra persona, que además se conlleva una transfusión, todo trasplante, ¿no? No necesariamente, ¿no? Justamente por eso, esto por ahí lo explicarían mucho mejor nuestros médicos, pero digamos, se han desarrollado técnicas que, por ejemplo, digamos, no todos los testigos de Jehová rechazan absolutamente todos los componentes sanguíneos, ¿sí? Empezando por, entonces hay algunos que por ahí aceptan plaquetas, otros aceptan glóbulos rojos o glóbulos blancos, hay quienes aceptan la autotransfusión, entonces cuando se trata de una operación programada, esto permite reservar la propia sangre para el momento en que se necesite después de la operación, y hay técnicas desarrolladas, creo que para también los trasplantes, que permitan realizarlos sin sangre, no todos los trasplantes, pero digamos, entonces esto va, o sea, la técnica va acompañando, digamos, este tipo de situaciones, lo cual permite ofrecerles hoy en día alternativas que en otro momento no teníamos. Doctora Ciruzzi, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar en un tema tan delicado que mezcla la vida, la muerte, la religión, en otro caso más que estamos planteando en este momento. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, doctora. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos.